Los bendigo. Traer la palabra en este domingo que es conocido como el Domingo de Ramos y estamos entrando en lo que para toda la cristiandad es la Semana Mayor que culmina con la resurrección el próximo domingo. Pero pasaron cositas antes camino a la cruz. Y quiero ir a los textos bíblicos, pero además quiero ir a los textos bíblicos que traen los textos bíblicos, porque en el Nuevo Testamento se relata toda esta historia que vamos a hablar hoy del Domingo de Ramos, pero hay muchos textos que están en estos evangelios que vienen del Antiguo Testamento y es bueno tenerlos en cuenta porque nos ponen en contexto realmente de lo que estaba pasando y lo que la gente entendía o no entendía. El texto de Mateo 21, voy a usar dos textos, Mateo y Lucas, me voy a concentrar luego en Lucas, pero Mateo es el que menciona que la gente cortaba ramas, entonces voy a empezar por ese texto. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a los discípulos con el encargo, vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos, y si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que Él ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde, montado en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante como el que de la que iba detrás gritaba Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y marco esto. Cortaban ramas de los árboles y eso da el nombre a este domingo porque esto pasó un domingo como este, tan particular. Pero para dar contexto a esta historia, quiero entrar a Lucas 19 y antes de leer el pasaje 28 a 48 de Lucas, que es el que relata los eventos del Domingo de Ramos, el contexto es que él estaba ya enseñando camino hacia Jerusalén. Recuerdan, había pasado por pueblos donde no habían querido ser recibidos porque los samaritanos no querían recibir viajeros que iban rumbo a Jerusalén. Pero el versículo 11 de Lucas 19 dice, como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén, escuchen esto, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Eso era lo que la gente pensaba y eso es lo que en Jerusalén dio origen a esa recepción. Pero no tenían el sentido de lo que realmente iba a manifestarse y lo que realmente iba a ser el reino de Dios. Tenían sentido, habían recibido profecías, estaban anticipando, pero no entendían del todo. El versículo 28, sigo leyendo de Lucas, dice, dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo a Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, dígale, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando al burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan al burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús.
Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Y al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. La confrontación que se muestra en todos estos pasajes entre el bien y el mal, entre el destino manifiesto de la gloria de Dios para la humanidad a través de Jesucristo y la maldad humana dada en la mente cegada de estas autoridades religiosas que sentían que estaban siendo atacadas en sus intereses o en lo que entendían y que no pudieron abrirse. El Señor mismo veló sus ojos para que el único camino que pudieran encontrar fuera el de creer a través de la fe, porque no podía hacer que ellos tuvieran un privilegio por sobre nosotros, porque ellos necesitan y necesitaban y van a necesitar la misma fe tuya y mía para entrar al reino de Dios. Y por supuesto, sobre este mensaje se han dado muchísimas prédicas. Qué bueno desatar al burrito. Nosotros somos burros del Señor, donde el Señor se sube y nosotros lo llevamos a la ciudad. Estamos dispuestos a transportar a Jesús. Pero quiero ver el contexto escritural de esto que acabo de leerse. Jesús llega a Jerusalén como rey. Y en varias de estas declaraciones de Lucas, que fue anticipando el viaje de Jesús a Jerusalén, presagian el episodio final de este viaje, del destino de Jesús de Galilea a Jerusalén. Y Lucas lo resume de esta manera: Jesús es el enviado de Dios, dice en el versículo 38, pero los líderes religiosos judíos se oponen y entonces se acerca el juicio. Fíjense, en Lucas 9, 51, 53, dice: como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Se acercaba el tiempo. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento, pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Ya Lucas va preparando en todo su evangelio este desenlace que hoy comenzamos a vivir en esta semana mayor. Lucas 13, 22 al 35. Lucas nos relata: continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Entonces, ¿son pocos los que van a salvarse?, le preguntó uno. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán.
Tan pronto como el dueño de casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán, comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de injusticia. Habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean el reino de Dios, en el reino de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, mientras que a ustedes los echan fuera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse en el banquete del reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, sal de aquí y vete a otro lugar, porque Herodes quiere matarte. Y él les contestó, vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollinos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese es el día que estamos relatando hoy. Lucas nos va presentando ese contexto de esta gloriosa entrada de Jesús en Jerusalén como rey. Pero esa gozosa ocasión se convierte en menos de una semana en la base del juicio de Dios sobre Jerusalén, porque el pueblo de Jerusalén se niega a recibir a su rey. Y fíjense, Dios juzga a los que no quisieron recibirlo como rey. Y el pueblo que no quiso recibirlo como rey juzga a Jesús por decir que era rey. Parece contradictorio, pero es precisamente una sintonía. Y estos acontecimientos comienzan el domingo anterior a la Pascua, o sea, el próximo domingo es Pascua. Para ellos no era la Pascua de Resurrección, para nosotros hoy, visto en retrospectiva, es la Pascua de Resurrección. Pero para ellos era el domingo de Pascua, conocido también como el domingo mayor. Su clímax va a tener lugar de toda esta semana el próximo domingo, y ahí Eduardo nos hablará de esto. Pero podríamos decir que un domingo como hoy comenzaron a desarrollarse los acontecimientos más significativos para la historia de la humanidad, la Semana de la Pasión. Sabemos por el Evangelio de Juan que Betania estaba a menos de 2 millas, unos 3 kilómetros de Jerusalén. Pero Lucas menciona Betania y Betfagé, el otro pueblo. Y también Lucas menciona el Monte de los Olivos. Menciona el Monte de los Olivos porque el Monte de los Olivos aparece en una profecía de los últimos días de Zacarías 14:4. Y Lucas lo sigue mencionando varias veces en los capítulos siguientes. Y acá quiero decirles algo. Cuando un autor bíblico trae un texto del Antiguo Testamento, no solamente está trayendo ese pedacito del texto, sino todo el contexto que estaba en el medio. Ellos conocían de lo que estaban hablando. Y les voy a leer Zacarías 14, del 1 al 11. Jerusalén, viene un día para el Señor cuando tus despojos serán repartidos entre tus propias calles. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti y te conquistarán. Saquearán tus casas y violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo.
Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando pelea en el día de la batalla. Y en aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste, y formará un gran valle con una mitad del monte desplazándose hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por el valle de mi monte porque se extenderá hacia Asal. Huirán como huyeron los del terremoto en los días de Usía, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios acompañado de todos sus fieles. En aquel día no habrá luz ni habrá frío. Será un día excepcional que solo el Señor conoce. No tendrá día ni noche, pues cuando llegue la noche seguirá alumbrando la luz. Y en aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno, y una mitad correrá hacia el mar Muerto y la otra hacia el mar Mediterráneo. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre, el único nombre. Desde Gebá hasta Rimón, al sur de Jerusalén, todo el país se volverá un desierto, pero Jerusalén se levantará y permanecerá en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la primera puerta, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Jerusalén volverá a ser habitada y tendrá tranquilidad y nunca más será destruida. Fíjense que Lucas menciona aquí paz, así como nos dio al principio el coro de ángeles que anunciaron a los pastores, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, paz total. Aquí Mateo no lo menciona, pero Lucas vuelve a mencionar ese énfasis y se basa en que la única manera en que podremos tener paz, en que podremos habitar con tranquilidad y nunca más ser destruido, es a través de Jesucristo. Lucas también echa mano a la profecía del profeta Zacarías acerca de la llegada del último rey. Y esto lo dice en Zacarías 9, 9 y 10. El último rey que va a llegar sobre un pollino, sobre una cría, sobre un burrito. Zacarías 9, 9 y 10 dice: alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo y salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, una cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hacia los confines de la tierra. El Señor es quien llega con su característica de Salvador, sí, todopoderoso, sí, pero justo y humilde, montado en un burrito. No necesita más, porque Él en sí mismo es la representación de la fuerza, de la omnipotencia, de la presencia de Dios. No necesita nada que lo refiera, simplemente ponerse como nosotros. Dios se hizo hombre, se hizo como vos y como yo, y entró a vivir esta semana cuando para nosotros sería imposible, solo por obediencia a Dios podríamos hacerlo. Ahora, en estos evangelios, en este trozo del evangelio, es la primera vez que Jesús se refiere a sí mismo como Señor, cuando Él les dice: vayan y díganle que el Señor ordena. Y eso da a entender de que el Señor es soberano y que Él mismo controla su destino. Él no cayó en una trampa. Él controla su propio destino, aun cuando sabe que entra a Jerusalén y que va a sufrir en manos de muchos. Y Lucas después nos empieza a contar la algarabía del pueblo que empieza a extender los mantos en el camino y reconociendo que recibían al rey. Ahora, Mateo agrega lo de las ramas. Yo me puse a pensar cómo uno agrega lo que más le llama la atención. Quizás el hecho de que Mateo era uno de los que estaba entrando con Jesús, Lucas no,
y entonces Lucas después recopiló hechos y por ahí no contó lo de los ramos, pero sí lo de los mantos. ¿Por qué? Porque lo de los mantos es parte de una profecía que viene también del Antiguo Testamento, de la costumbre de extender mantos en el camino delante de una majestad. Era esa una costumbre de la época. Y el Evangelio de Lucas cuenta que toda la multitud de discípulos acoge a Jesús, pero que los fariseos siguen oponiéndose a él. Lo acogen con alegría, como debemos hacer nosotros cuando la salvación de Dios llega a nosotros. Y lo acogen con alabanza, como debemos responder nosotros cuando Dios nos salva. Y viendo el contexto de todo lo que se iba a desarrollar en esta semana, los discípulos dice que por todos los milagros que habían visto, empezaron a alabar, pero no entienden realmente por qué Jesús estaba en Jerusalén. Bendito el Señor, bendito el que viene en el nombre de Yahvé, en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor. Salmo 118, 26. Pero, ¿por qué lo traen ahora? Déjenme leerles el Salmo para que lo entendamos. Salmo 118 comienza diciendo: den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que proclame el pueblo de Israel, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los descendientes de Aarón, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los que temen al Señor, su gran amor perdura para siempre. Desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Todas las naciones me rodearon, pero en el nombre del Señor las aniquilé. Me rodearon por completo, pero en el nombre del Señor, perdón, me rodearon como avispas, pero se consumieron como zarzas en el fuego. En el nombre del Señor las aniquilé. Me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi canto, Él es mi salvación. Gritos de júbilo y victoria resuenan en las casas de los justos. La diestra del Señor realiza proezas, la diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor realiza proezas. No he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha entregado a la muerte. Ábranme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en él. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene. En el nombre del Señor, desde la casa del Señor, los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracias al Señor, porque Él es bueno y su amor perdura para siempre. Toda esta gente tenía esto en mente, tenía todo este contexto en mente. Y así todo no entendieron, porque muchos de los que con algarabía cortaron ramas y tiraron mantos, estaban gritando a la semana siguiente, pagados por el poder: crucifícalo, crucifícalo.
Y cuando los fariseos trataron de callarlo, Jesús les dice, las piedras van a gritar, haciendo referencia a Habacuc 2:11, las piedras del muro gritarán. En este contexto, Jesús está citando la frase no como destrucción, sino como alabanza de reconocer a Jesús como Señor, como Salvador y como Rey. Y por supuesto, ante esto, Jesús llora. Llora porque su gente no se dio cuenta quién podía traerle la paz. Dios vendrá a ustedes, dice Lucas 19:44. En este Evangelio, para Lucas, la paz es el resultado de la obra salvadora de Dios en vos y en mí. Pero Jesús se lamenta de que esa verdad esté oculta a los ojos de esta gente, porque los líderes judíos rechazaban a Jesús y no iban a entender ni aceptar su obra. Y Lucas concluye el capítulo hablando de que ningún profeta podía morir fuera de Jerusalén. Y luego limpiando el templo y diciendo esa declaración profética de Isaías que declara, mi casa será casa de oración. Isaías 56:7 dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Se dan cuenta qué importante? Jesús en esta semana, al ver la negativa de su pueblo, comienza a abrir ahora una gran oportunidad para todos nosotros. ¿Saben qué? Nosotros somos hijos de Dios hoy en virtud de que Jesús caminó rumbo a Jerusalén y rumbo a su muerte, un domingo como esto. En virtud de que a pesar de saber a dónde iba, no se paró en el camino. En virtud de que a pesar de que la gente lo exaltaba y lo alababa, no se confundió y siguió diciendo las cosas que tenía que hacer, y la cosa se fue poniendo peor en esta semana y después desencadenó en algo glorioso que cambió la humanidad para siempre. Quiero bendecirte, espero que la palabra haya sido de bendición y oramos para que nuestra casa espiritual acá adentro, sea llamada casa de oración, que no haya mercaderes en este templo de acá adentro, que no haya prostitución en el templo de acá adentro, que no haya engaño, que no haya lo que el Señor tuvo que limpiar del templo. El Señor la bendiga ricamente.